Vamos a continuar con nuestra serie de Recorriendo el Velo. Hace 8 días dimos un mensaje breve, muy corto, acerca de los abuelitos, ¿verdad? Pero hoy vamos a retomar nuestros estudios y nuestra enseñanza referente al libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos al mensaje número 14 ya estamos en el mensaje 14 y a este mensaje yo le titulé, de acuerdo a lo que dice la Escritura también en ese pasaje de Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, ¿verdad? Vamos a ver de qué significa esto, este mensaje número 14 de la mujer y del dragón. Vamos a ver que ya el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, utiliza muchos personajes, muchas situaciones para hablarnos acerca de cosas espirituales, y estas cosas son materiales, pero nos habla acerca de principios, de personajes espirituales, y es propiamente lo que vamos a ir desarrollando poco a poco en estos últimos mensajes del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Bien, ya tenemos hecho una base bastante establecida, bastante sólida, bastante firme de todo lo que hemos venido aprendiendo, y con esto lo que viene va a ser un poco más sencillo de comprender en el sentido de los símbolos y demás. Rápidamente le doy un breve repaso acerca de los aspectos que vimos en los mensajes pasados. Recuerde que Apocalipsis se divide en 3 grandes secciones que están en el capítulo 1, en el verso 19. La primera de ellas es el que dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después, ¿verdad? Las cosas que has visto están en el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y en el capítulo 4 en adelante las cosas que serán después, ¿verdad? Aunque también le comentaba yo en el mensaje pasado que en algunos aspectos del libro de Apocalipsis no necesariamente tienen una secuencia crónica y tampoco necesariamente son acontecimientos que estén profetizados, sino hay algunos que ya sucedieron, como vamos a ver en el mensaje de hoy. Bien, las aplicaciones del libro de Apocalipsis, recuerde, son 3, que Dios nos esconde, Dios nos revela a través de su palabra todos los acontecimientos por los cuales estamos pasando, ¿verdad? Así que si nosotros somos inquietos y buscamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar las respuestas a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Otro, que Jesucristo es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y por lo tanto Él está en control de todo. Y de ahí se genera la tercera aplicación del libro de Apocalipsis, que dice que tenemos razones entonces para no temer, para no tener miedo, ¿verdad? Porque normalmente cuando la gente se le habla del libro de Apocalipsis, entra el temor en su corazón, la incertidumbre, pero muchas veces es por el desconocimiento. Hablábamos acerca del mensaje a las iglesias, cada uno de los significados de cada iglesia. La iglesia de Éfeso, la iglesia deseada, que Jesús deseaba que regresara a su primer amor. Esmirna, la iglesia del olor fragante, la iglesia de los mártires. Pérgamo, la iglesia del sincretismo, la iglesia del casamiento, la iglesia del ecumenismo. Teatira significa sacrificios paganos, rituales, misticismo dentro de la propia iglesia. Sardis, los que escapan, que es el remanente, ¿verdad? Que es la iglesia de la Reforma. Filadelfia, que significa la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal a su Dios y entre los hermanos. Y la Odisea, que significa el juicio del pueblo, ¿verdad? Cuando la iglesia saca de la iglesia, válgase, a Dios, ¿verdad? Y entonces deja instituir la democracia. Bien, también hablamos en el Apocalipsis 4 acerca del trono celestial, ¿verdad? Del trono de Dios, donde están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, las señales que están en el trono, que son señales de juicio, ya que son relámpagos, estruendos y truenos. También se habló en Apocalipsis 4 acerca de la adoración celestial, en Apocalipsis 5 acerca del rollo y el cordero, que desataban toda la revelación de la profecía, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, regreso a la parte de los periodos apocalípticos, ¿verdad? Desde mi muy particular punto de vista, nosotros estamos viviendo el principio de dolores o la pretribulación. En breve vendrá la tribulación, que son 3 años y medio, después la gran tribulación, que será cortada por causa de los elegidos, y después vendrá el periodo de la ira de Dios. Le comentaba yo que estuve participando en una reunión de lo que es la agencia misionera de Alberto Motesi. Estuvo muy buena la enseñanza, ¿verdad? Ellos, además de esa enseñanza, están ofreciendo un curso y estamos viendo la manera de poder participar de ese curso, que Dios provea los recursos y para que podamos estar en ese curso. Más adelante le daré un reporte acerca de lo que aprendí, muchas cosas que llegué a confirmar con esta enseñanza, ¿verdad?, que nos dieron.
Y algunas otras cosas que se mueven un poquito de mi posición, pero que también se las voy a compartir, ¿verdad? Bien, hablamos también acerca de los jinetes del Apocalipsis, lo que es el caballo blanco, ¿sí? Que es el anticristo, ¿verdad? Que es el primer sello y que se refiere al caballo blanco del anticristo, que han surgido muchos anticristos, pero que surgirá el mayor de ellos. Creemos que prácticamente ya está, solo falta que se haga presente. Vimos las características de ese personaje, muy carismático, muy inteligente, con mucha diplomacia, para solucionar los problemas actuales, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde surgirá el anticristo? Vimos el antiguo imperio romano, ¿verdad? Que abarca todo lo que es Europa y Medio Oriente. Vimos que muy probablemente la nacionalidad del anticristo será de ascendencia asiria y que el anticristo tiene una relación muy fuerte con Irak y Siria, ¿verdad? Que es esa región, ¿verdad? Donde hay varios conflictos hasta la fecha. Bien, también hablamos acerca del caballo de la guerra, el caballo Bermejo, y es que representa la guerra repentina, que tiene un poder delegado, que estamos viviendo precisamente ahorita en tiempos peligrosos. Hablamos acerca de la gran espada de la guerra, hablamos del origen de la guerra y hablamos también de la última guerra del Armagedón, que tendrá una verificación más adelante en el final de los tiempos. También hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte, los jinetes que tienen autoridad, pero esa autoridad ha sido delegada y limitada. Vimos el hambre en la Biblia, pero también vimos el hambre en el mundo actual y vimos los principios bíblicos para tratar con el hambre. Tú y yo tenemos que estar preparados y tenemos que confiar en Dios, que en medio de toda necesidad Dios va a suplir nuestras necesidades. Caballo. Vimos también el caballo de la muerte, el espíritu de muerte que se ha desatado no tan solo en el mundo, sino en nuestro país, ¿sí? Bien, hablamos también acerca del quinto sello de los mártires, los cristianos que tienen que ser probados si es necesario hasta la muerte. Vimos las características de un mártir basados en el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Vimos los privilegios que tendrá un mártir y vemos también que faltan aún más mártires por dar su vida, ¿verdad? También vimos el sexto sello acerca del rapto y la ira de Dios. Ahí es donde yo le comentaba que desde mi particular punto de vista, el rapto y la ira de Dios serán dos eventos simultáneos, ¿verdad? En lo que la iglesia es arrebatada, entonces es derramada la ira de Dios a este mundo. El rapto y la ira de Dios, comparados con los juicios en el Antiguo Testamento, están perfectamente documentados. El rapto está muy claro en la Biblia porque hay algunas teorías y hay algunas doctrinas que niegan este arrebatamiento. También hablamos acerca del día de juicio y castigo y las perturbaciones cósmicas, que serán las señales de el inicio del periodo de la ira de Dios, ¿verdad? En esta parte, coincidimos o coincido perfectamente con lo que nos dieron en las enseñanzas. Los dio un experto, una persona que vive ahorita ya en Tierra Santa, en Israel, y que de alguna manera está al día en los acontecimientos que están surgiendo. Más adelante le voy a dar un reporte acerca de lo que aprendimos en esa conferencia, ¿sí? Y cosas muy interesantes. También vimos acerca de los ángeles de Dios y las multitudes. Hablamos acerca de los ángeles y la ira de Dios que están contenidos todavía. Los 144,000 sellados, que son judíos y que son las primicias del pueblo de Israel para Dios. También hablamos de la gran multitud en el cielo, que es la iglesia, ¿verdad? Y también hablamos acerca del séptimo sello, las 4 trompetas, ¿qué significa el silencio en la Biblia? Vimos que es un preámbulo entre el periodo de la gracia y el periodo de la ira, ¿verdad? ¿Qué significan las trompetas? También vimos el poder de la oración, ¿verdad? Que nuestras oraciones van a ser concentradas y después serán derramadas en forma de juicio sobre esta tierra. Hablamos también sobre las 4 primeras trompetas que son contra la ecología terrestre, ¿verdad? La primera trompeta, que es de granizo, fuego y sangre. La segunda trompeta, que es el mar en sangre. La tercera trompeta, que es cuando las aguas dulces van a ser amargas, ¿sí? La cuarta trompeta, que habla acerca del tiempo de tinieblas. Y los 3 ayes, ¿verdad? Cuando hablamos de los 3 ayes, hablamos primero de 2, que son la quinta trompeta, que es el primer ay, que son los demonios del abismo, que serán liberados para atormentar a la humanidad, no para matarla, para atormentarla. Y en la sexta trompeta, en el segundo ay, serán liberados también otros demonios, pero estos sí para matar
a gran parte de la humanidad. Y vimos de manera muy precisa que en estos últimos tiempos iban a persistir los pecados, ¿verdad? Los pecados de la idolatría, dice, no dejaron la idolatría, de adorar a los demonios, los pecados de no arrepentirse de los homicidios, los pecados de hechicería, de fornicación y de hurto, ¿verdad? Vimos que estos pecados van a persistir y vimos que, bueno, no necesariamente son los pecados de los últimos tiempos, sino son los pecados en los cuales el hombre ha caído desde Adán hasta nuestros días. ¿Sí? Bien. Después, en el siguiente mensaje, hablamos acerca del ángel y del rollo pequeño, que se presenta un ángel poderoso que no es Cristo, y vimos por qué no es Cristo. Vimos las características de ese ángel poderoso. Vimos que Juan fue obligado a comer un librito, ¿verdad? Vimos también que el templo en Jerusalén, el templo que va a ser levantado, será medido. Y aquí es donde una de las diferencias que yo le comento, ¿no? En mi particular punto de vista, los templos que han existido, yo decía que es el de Salomón, el templo de Zorobabel, ¿verdad? Y de Nehemías, ¿sí? El templo de Herodes y el templo que se levantará en los tiempos ahorita de la gran tribulación y de la tribulación. Bien, entonces yo estoy manejando 4 templos, ¿verdad? El templo de Salomón, el templo de Nehemías, ¿verdad? El templo de Herodes y el templo de que se va a ser levantado. Y yo, por lo tanto, estaba hablando de un cuarto templo, que es el que será levantado en la tribulación. En la enseñanza que nos dieron, ellos manejan nada más 3 templos, y le voy a explicar por qué. Ellos dicen que el templo que levantó Salomón es el templo original, el primer templo que fue levantado por parte del rey Salomón, y que cuando Esdras y Nehemías y Zorobabel, ¿verdad?, levantaron ese templo, bueno, más bien no levantaron un nuevo templo, sino que restauraron el primer templo, que es el de Salomón, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos lo están manejando como el mismo templo. El templo de Salomón es el mismo templo de Nehemías, de Zorobabel y de Esdras. Y es cierto, porque la misma Biblia nos dice cómo fueron restaurando cada una de las puertas y cómo fueron restaurando el templo, ¿verdad? En función del modelo original que había puesto Salomón. Entonces, realmente, pues es el mismo templo, es en el mismo lugar, lo reconstruyeron. Todo esto está demostrado arqueológicamente, y entonces ese es el templo. Para ellos ese es un primer templo. El segundo templo fue el que levantó Herodes. Ese segundo templo, igual ellos comentan, y es parte de lo que le voy a compartir, porque hay fotografías y todo, nos compartieron mucho material, donde ese templo que levantó Herodes, aunque Herodes lo levantó para el culto judío, no lo levantó en base al modelo de Salomón, sino que él hizo un modelo, para empezar, mucho más sencillo, ¿verdad? Aunque era un templo grande, pero es un modelo mucho más sencillo y no estaba pegado a las especificaciones del templo de Salomón. Por lo tanto, ellos consideran que ese es el segundo templo, el de Herodes, ¿verdad? Que fue destruido por Tito, ¿verdad? El comandante romano, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Y el tercer templo que será levantado, ahora sí ellos dicen el tercer templo es el que levantará el anticristo. Y esa es una de las pequeñas diferencias que tengo con respecto a ellos, ¿no? Yo le hablaba de 4 templos, ellos hablan de 3 templos, lo cual me parece adecuado, ¿no? Lo que ellos comentan. Es cierto, porque el templo de Salomón fue restaurado por Nehemías y era el mismo templo en el mismo lugar. Bien, bueno, ya dejando esa parte de los templos que han existido, donde le digo que tenemos esa diferencia, también hablamos que lo que es medir significa juicio, y después hablamos acerca de los 2 testigos. La identidad de estos 2 testigos son Moisés y Elías, ¿verdad? Y estos 2 testigos tendrán también un poder delegado, y estos testigos serán odiados y serán muertos, ¿verdad? Serán muertos ¿por quién? Por el anticristo, ya vimos, ¿verdad? Pero sin embargo serán resucitados, ¿verdad? Y serán llevados al cielo. Luego vimos el mensaje de la 7ª trompeta, que ese fue el mensaje que vimos hace 15 días, donde hablamos acerca de los reinos del mundo que no le pertenecen a Cristo, ¿verdad? ¿A quién le pertenecen? A Satanás, ¿sí? Porque vimos que Adán le delegó la autoridad de esos reinos, ¿a quién? Al enemigo. Los reinos del mundo, por lo tanto, van a ser trasladados nuevamente para Cristo. ¿Y qué pasará en ese traslado? Bueno, pues ya vimos, ¿no? Ahí vimos que, le decía yo que algunos acontecimientos en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, no llevan un orden cronológico. Ahí nos hablan acerca del trono
del gran trono, del juicio del trono blanco, ¿verdad? Y también nos hablan acerca del tribunal de Cristo, de lo cual hablamos hace 15 días, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a empezar ahora hablando acerca de el mensaje, el 14º mensaje ya, y vamos a hablar acerca de la mujer y el dragón. Permítame tantito. Vamos a sacar la Biblia y sígame también ahí en su pantalla, en Apocalipsis capítulo 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, versículo 12, alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer se le dieron las 2 alas del gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que a manera de introducción, nosotros podemos ver en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis muchos simbolismos o señales. De hecho, si se da cuenta usted, la palabra empieza: apareció en el cielo una señal, ¿verdad? Hablando acerca de la mujer, ¿verdad? Y después está hablando de otras señales más. Entonces son señales, son simbolismos que nosotros tenemos que ir viendo de manera detallada y tenemos que ir traduciéndolos para poder entender de qué se trata, porque el libro de Apocalipsis habla a través de muchos símbolos. Y entonces hay muchas cosas que hay que tomarlas de manera simbólica, no de manera literal. Si las tomamos de manera literal, pues nos vamos a convertir nosotros en personas místicas y en cosas que nadie va a entender. Entonces nosotros tenemos que traducir eso a qué significa
significan, y eso es precisamente lo que vamos a empezar a ver a partir de este capítulo. Vamos a hacer un énfasis muy importante en las señales y en los símbolos. Por lo tanto, yo le quiero comentar que los capítulos 12 y 13 y 14 van a constituyen el centro del núcleo del drama que conduce a la manifestación del reino de Dios en esta tierra, ¿verdad? Y bueno, también acerca de la segunda venida de Jesús con su iglesia y con sus santos, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarle a manera de introducción 7 protagonistas de los cuales vamos a ver qué significan en el periodo de la gran tribulación y de la ira de Dios, ¿verdad? Aunque algunos, bueno, aparecen desde antes en la historia del mundo, en la historia del universo, ¿verdad? Y en la historia de la tierra también. Entonces vamos a verlos y vamos a ubicarlos. Aquí es donde le digo que a veces se complica un poquito, porque las cosas no llevan un orden cronológico como tal, sino que son cosas que se van traspapelando, pero que algunas ya acontecieron, algunas van a acontecer, y así vamos a estar viendo estos capítulos en adelante. Primero, el primer protagonista, el primer símbolo, la mujer, dice que es esa señal que apareció. Ese símbolo, la mujer representa a la nación de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué cuando desmenucemos pasaje por pasaje este capítulo 12. El dragón que aparece también ahí, ¿verdad? Él representa a Satanás, ¿verdad? El dragón representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Vamos a ver también sus nombres y vamos a ver qué significan esos nombres, ¿no? Y también aquí no confundamos, ¿no? Porque Satanás no es la bestia es el anticristo, ¿verdad? Entonces ya lo hemos comentado eso y es muy importante que entendamos estas diferencias. 3, el hijo varón que representa a Jesús, el Mesías, que proviene ¿de dónde? De Israel, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces esa parte la vamos a ahorita detallar, no se preocupe. Ahorita nada más le estoy hablando de lo que representan para que usted ya vaya teniendo en mente qué representan cada una de estas cosas. Número 4, Miguel es el arcángel y capitán del ejército celestial de Dios, ¿verdad? Ya se acuerda que cuando hablábamos acerca de Miguel en otros mensajes, dijimos que arcángel significa alguien que está al mando, alguien que está comandando, en este caso, a los ángeles de Dios, ¿verdad? También está el remanente fiel de Israel, ¿verdad? Que es ese remanente, que son aquellos que no se han entregado a la idolatría, que han entregado su vida verdaderamente y que han entendido los propósitos de Dios. Número 6, la bestia que surge del mar. Esta bestia representa al anticristo, no es Satanás, no es el diablo, es el anticristo. Si nosotros hablamos de una Trinidad divina, tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo y tenemos a Dios Espíritu Santo. Si nosotros hablamos de una Trinidad diabólica, tenemos a Satanás, ¿verdad? Tenemos al anticristo, que es la bestia, y tenemos al falso profeta. Entonces esa es la Trinidad diabólica, de los cuales vamos a hablar igual más adelante. Vamos a hablar también del falso profeta. Entonces, número 6, la bestia que surge del mar es el anticristo. La bestia que surge de la tierra representa al falso profeta, y de él vamos a hablar más adelante, que será un líder religioso que usará el anticristo para dirigir la adoración hacia su persona, ¿sí? Entonces vamos a ver también esa parte. El enemigo es imitador de Dios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros adoramos a Jesús mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva, nos asiste para poder adorar a nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo, ¿verdad? El falso profeta, él será el que llevará a la humanidad a adorar al anticristo. Y todo esto lo vamos a ir armando con estos últimos mensajes que vamos a estar viendo acerca del libro de Apocalipsis. Más adelante vamos a hablar acerca del sistema religioso. El sistema religioso es un sistema que será utilizado grandemente para cautivar a las personas y llevarlas a la adoración hacia el anticristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vámonos paso por paso. Primero, bien, entonces ya le hablé de estos simbolismos, téngalos presentes, vamos a ir agregando otros más conforme vayamos avanzando. Bien, la señal de la mujer representa a Israel, ese es mi primer punto. Y regresemos a Apocalipsis 12 y vamos a ver el verso número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta, es decir, estaba embarazada, y gritaba por los dolores y angustias del parto, ¿verdad?
esta señal, para empezar, vemos que está localizada ¿en dónde? En el cielo, pero representa una entidad de la tierra, ¿sí? Esta señal es el pueblo de Israel. Esta mujer es la nación de Israel. La palabra señal en griego es semeión, que significa algo que apunta o dirige nuestra atención hacia un objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los exploradores, los campistas, ¿verdad?, salen al bosque. Si usted y yo vamos al bosque y no sabemos explorarlo, nos vamos a perder. Pero ellos ya tienen un sistema, ellos ponen señales, dejan algunas cosas específicas para poder después encontrar el regreso hacia su lugar de origen. Nosotros también necesitamos señales, cosas que apuntan hacia un objetivo. En este caso, esta señal, esta mujer apunta ¿hacia dónde? Hacia la nación de Israel, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, hacía milagros y señales que apuntaban para que el pueblo de Israel entendiera que Él era el Mesías, pero ni aún así el pueblo entendió, ¿verdad? Muy importante esa parte. Bien. Bueno, las señales están ligadas y están relacionadas con la nación de Israel, ya le decía yo, y vamos a ver rápidamente por qué. Génesis 17:11 dice acerca de una señal que iba a distinguir al pueblo de Israel. Dice así: circuncidarán la carne de su prepucio y esta será la señal del pacto entre nosotros. El pueblo de Israel, ¿verdad?, tenía esta señal visible en los varones de que tenían un pacto con Dios y que era una señal de que eran pueblo de Dios, ¿verdad? La señal de nosotros como cristianos no tenemos que circuncidarnos. La señal de nosotros es el Espíritu Santo. Nuestro corazón es el que está circuncidado, lo dice Pablo, ¿verdad? Bueno, más adelante hablaremos de eso, ¿no? Porque esto de las señales también a veces hacen que las cosas caigan en cierto misticismo y que entonces se penetre el judaísmo entre los cristianos, lo cual no debe de ser. Pero bueno, vamos a ver más adelante eso, ¿sí? Bien. Entonces, en el Antiguo Testamento las señales eran por fuera, eran externas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la circuncisión era una señal externa de que el pueblo tenía un pacto con Dios. Pero nosotros tenemos señales internas. En el Nuevo Testamento las señales son internas, ¿verdad? Las señales hablan acerca de nuestro corazón, hablan acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? En el caso de nosotros. Así que nosotros no tenemos por qué seguir para nada las señales del judaísmo, ¿verdad? Y más adelante voy a hablar un poquito, ya cuando termine la serie de Apocalipsis, me gustaría dar una serie de mensajes acerca de religiones, porque las religiones, ya se lo he dicho, vamos a verlo en el contexto de Apocalipsis de manera muy específica, pero vamos a ver más adelante que las religiones son una especie de escondite del hombre. Se esconde de Dios y se mete en la religión. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hablar acerca de las falsas interpretaciones de la mujer, ¿verdad? La iglesia tradicional cree que la mujer es la Virgen María. Eso lo han promovido por muchos años, pero no es la Virgen María, porque es descrita como una señal, como un símbolo que representa algo, en este caso al pueblo de Dios. María no huyó a Egipto, la mujer huye al desierto, y está hablando acerca del pasaje cuando Israel sea perseguido por el anticristo, ¿sale? Luego María huye con el niño y José, y esta mujer huye sola, por lo tanto no es María, porque lo hacen en la analogía cuando María huyó a Egipto. María huye protegiendo al niño, esta mujer huye para protegerse ella sola. María nunca experimentó una inundación alrededor de ella, y esta mujer sí, como vimos, ¿verdad?, que dice que la serpiente, ¿verdad?, le arrojó por sus fauces agua como un río, y en Apocalipsis 12:15, ¿verdad?, para que la corriente la arrastrara, ¿sí? Entonces no es para nada la Virgen María, ¿verdad? No es María, ¿verdad? Algunos cristianos dicen que es la iglesia cristiana. La iglesia no dio a luz a Cristo, sino al revés. Cristo dio a luz a la iglesia. Entonces esta es una gran razón por la cual no tenemos que pensar ni creer que es la iglesia cristiana. Nosotros seremos la esposa de Jesús, ahora nosotros somos su novia. La Biblia dice muy claro que seremos su esposa, que habrá las bodas del Cordero, las cuales hablaremos un poco más adelante, ¿verdad? Ahora, Dios nos sacó del costado de Jesús, porque por su llaga fuimos sanados y por su llaga fuimos salvados, ¿verdad? Y del costado de Adán, ¿a quién sacó el Señor? A Eva. Entonces ahí hay una analogía. Entonces no es ni la iglesia ni la Virgen María, ¿verdad? Esta mujer representa a la nación de Israel, porque Israel
tenía un pacto con Dios, y ese pacto que tenía Israel con Dios es que Dios era su esposo e Israel era la esposa de Dios. Vamos a Isaías rápidamente, capítulo 54, en el verso 5, y vamos a ver esto. Dice: porque el que te hizo es tu esposo. Y le está hablando Dios ¿a quién? A la nación de Israel. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada. Entonces, aquí está hablando de la relación entre Dios e Israel, que es su esposa. Israel es la esposa de Dios por medio de su pacto que hizo con ellos. Sin embargo, déjame decirte que el pueblo de Israel muchas veces violaba ese pacto. Y entonces Dios les mandaba decir, cuando el pueblo de Israel se volvía idólatra y se volvía a los dioses de las naciones aledañas a él, ¿verdad? ¿Qué hacía Dios? Dios le decía que entonces lo que estaban haciendo con él es que se estaban prostituyendo, que estaban adulterando, que estaban teniendo relaciones con otros hombres que no era él, ¿verdad? Acuérdese del profeta, aquel profeta menor que el Señor le dijo: ve y cásate con esa prostituta. Y el profeta va y se casa, y entre más el profeta amaba a la mujer más lo engañaba. Entonces, ahora dile a mi pueblo: así es mi pueblo conmigo. Entonces, la nación de Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es representada como la esposa de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Ahora fíjate, déjame decirte que eso hacía que los israelitas tuvieran cierta soberbia. Vamos a Isaías 47:7, donde Israel se creía soberana, y aunque le faltaba y le fallaba mucho a Dios, dice: dijiste, por siempre seré la soberana, pero no consideraste esto ni reflexionaste sobre su final. Ahora escucha esto, voluptuosa, tú que moras confiada y te dices a ti mismo: yo soy y no hay otra fuera de mí, nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. Sin embargo, usted sabe y nosotros sabemos, ¿verdad?, que en este momento Dios, ¿verdad?, está separado de Israel, ¿verdad? Ya lo hemos platicado y lo hemos predicado en otros mensajes, que ahorita está un periodo de gracia para la iglesia y está cerrada la gracia para Israel, pero Israel será rescatada y será restaurada. Así que este simbolismo es la mujer. Ahora vamos a ver rápidamente algunas características de la mujer que nos van a afirmar que verdaderamente es el pueblo de Israel. Dice que tenía el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1 de Apocalipsis: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. ¿En dónde? En la cabeza. Y eso representa las 12 naciones o las 12 tribus de Israel. Vamos a Génesis capítulo 37:9. La nación de Israel tuvo sus orígenes en estos simbolismos. José el soñador, mire lo que sueña. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Y estas eran las señales de que sobre estos simbolismos se fundaría la nación de Israel. Recuerde que estos fueron las 12 tribus de Israel, las patriarcas, y que precisamente este sueño de José se cumplió, ¿no? Acuérdense que cuando se fueron a Egipto y hubo hambre, José era el segundo en Egipto, y ellos fueron a pedirle alimento y finalmente tuvieron que doblegarse delante de José. ¿Sí? Bien, ok. Y dice que estaba encinta y que gritaba por dolores de parto. Esto es algo bien interesante también. Cuando Dios en el huerto del Edén le habló a Satanás, le dijo que la semilla de la mujer, ¿verdad?, le heriría. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 15. Y Dios le dijo así a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
talón. Y entonces esta mujer embarazada, ¿verdad?, sería el símbolo de Israel que heriría a Satanás por medio de su simiente, por medio de su herencia, ¿verdad?, por medio de su hijo. En Juan 4:22 nosotros vemos que la palabra de Dios dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Y fíjate lo que dice el evangelista Juan: porque la salvación proviene ¿de dónde? De los judíos. ¿Por qué estaba hablando a Juan en este aspecto? ¿Porque el judaísmo sería el camino, la verdad y la vida? No, sino porque de la nación de Israel, ¿verdad?, vendría el Salvador. Y entonces aquí precisamente el simbolismo de esta mujer que va a dar a luz, ¿a quién va a dar? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. Por lo tanto, aquí se establece que la salvación viene de los judíos en ese sentido. Entonces queda claro aquí que Israel sería la esposa embarazada que daría luz al hijo, y este hijo diciendo que la salvación proviene de los judíos, ¿verdad? Y esta profecía se cumplió ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el enemigo, verdad? Dice aquí que ese dragón, que es Satanás, quiere devorar al niño. ¿Por qué lo ha odiado tanto desde siempre? Pues porque sabía que precisamente era la simiente de la mujer, era la descendencia de la mujer, el hijo de la mujer, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted y yo podemos responder a esta pregunta: ¿por qué el diablo ha perseguido a los judíos durante toda la historia de la humanidad? ¿Por qué ha sufrido tanto el pueblo de Israel como ningún otro pueblo en la tierra? Fueron expulsados de España, de Italia, fueron expulsados prácticamente de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha sembrado el odio en muchas naciones y en muchos gobernantes hacia los judíos. ¿Por qué los odian? Fíjese, uno de los últimos que mencionó su odio por los judíos fue este dictador Hugo Chávez, que maldecía, ¿verdad?, ese presidente de Venezuela, que maldecía en sus entrañas a los judíos. Ahí están los videos, búsquelos en internet, ¿verdad? Y de sus entrañas surgió el cáncer que lo mató. Porque además la Biblia dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso yo también he comentado mucho acerca de esto. Hay mucha gente que lo toma a broma y que de alguna manera se ha vuelto una especie de dichos populares, ¿no? No seas judío, así como despreciando, como diciendo que los judíos son de lo peor, ¿verdad? Y cosas así. Tenga mucho cuidado con lo que usted habla, con lo que declara usted con su boca. Usted está maldiciendo al pueblo de Dios. ¿Y por qué Satanás ha puesto este odio hacia los judíos? Precisamente por ello, porque sabe que de ahí vendría la salvación, de ahí vendría el Hijo de Dios, de ahí vendría quien le derrotaría por siempre y para siempre. ¿Por qué Hitler persiguió a los judíos? No tenía él un motivo, así vamos a decirlo, muy fundamentado, ¿verdad? ¿Por qué hubo ese holocausto en la Segunda Guerra Mundial? Imagínense, Israel no tenía ni siquiera una nación, no tenía ni un territorio. Ellos vivían esparcidos en Polonia, en toda la región europea. Ellos no tenían una nación y eran perseguidos. Los historiadores no descifran de dónde sacó ese odio de este hombre hacia los judíos, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque ellos dieron a luz al Mesías. Y detrás de Hitler había un anticristo. Desde ahí viene la guerra, ¿verdad? ¿Sí? Él debería de enfocarse, por ejemplo, sus esfuerzos contra sus enemigos, los rusos, los alemanes y demás, que bueno, sí, realmente militarmente lo hizo, ¿verdad? Pero él andaba persiguiendo a los judíos. Él gastó muchos recursos y muchos soldados en estar vigilando los centros de concentración en lugar de estarse centrando en la batalla, ¿verdad? Bueno, ese odio viene de Satanás, ¿sí? ¿Por qué odian tanto a los judíos? Y Pablo nos los dice, la respuesta nos la da Pablo en Romanos capítulo 9, verso 4, donde nos dice: el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas, porque Israel tiene promesas y ya hemos hablado de esas promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Pablo ubica bien quiénes son los judíos, quién es la nación de Israel, ¿verdad? Ellos tienen pacto con Dios, de ellos nos vino la ley de Dios, de ellos nos vino lo más hermoso que tú y yo conocemos y jamás conoceremos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
A su nombre sea la gloria. Por eso el diablo a través de toda la historia ha estado acechando a Israel, ¿verdad? Satanás es ese dragón que ha estado acechando a Cristo. ¿Para qué? Para matarlo. Cuando Jesucristo nació, ¿verdad? El rey Herodes, ¿qué quería hacer? Quería matarlo. Porque aquellos magos de Oriente les dijeron: hemos venido, hemos seguido la estrella y venimos al rey que va a nacer y lo venimos a adorar. Y Herodes le dije: díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Pero ¿cuál era la intención de Herodes? Matarlo. Y por eso hizo la matanza de todos los niños en Israel, ¿verdad? Desde tiempos antiguos ha venido ese odio. En los tiempos de Egipto, Faraón, ¿verdad?, que mató a todos los niños. En el caso de Moisés fue el que se libró. En el caso de Herodes, en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, el dragón ha venido acechando. Hasta planeó crucificarlo, ¿verdad?, llevarlo a la cruz del Calvario, pero no se dio cuenta que la cruz fue su verdadera derrota. Si él hubiera conocido el plan de Dios, no lo hubiera matado, ¿verdad? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que ahí fue su triunfo. Colosenses 2, Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, ¿verdad? Le arrebató el poder de la muerte y le arrebató el poder al diablo. Amén. Así que a su nombre sea la gloria. Ok, entonces la señal de la mujer es ¿quién? Israel. El hijo que nace, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la señal del dragón. Vamos a Apocalipsis 12, verso 3. La señal del dragón es Satanás. El dragón es Satanás. Dice: y apareció en el cielo otra señal. Habla de otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Las diademas significan autoridad, porque Satanás tiene una autoridad delegada. Satanás tiene un poder limitado. Nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es omnisciente, ¿verdad? Nuestro Dios es todo suficiente, pero Satanás también tiene poder, aunque lo tiene limitado. También tiene autoridad, pero la tiene limitada. Y vamos a profundizar en este misterio de Satanás, en esa figura del dragón. Recordemos que la mujer que aparece es Israel, pero la otra señal que estamos hablando de este dragón escarlata, de ese color rojo, es Satanás. Ambas señales aparecen en el cielo, ¿verdad? Aunque también tienen mucha actividad en la tierra, ¿verdad? Israel es el pueblo de Israel en esta tierra y Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Bueno, es interesante que hablemos un poquito acerca del dragón, de la mitología del dragón. Esa mitología que viene de los pueblos orientales, que resalta mucho al dragón, ¿verdad? Hay muchas series de caricaturas, hay muchas situaciones, ¿verdad? Las famosas esferas del dragón, ¿sí? El dragón en la cultura china tiene un papel muy importante. Los tatuajes que se hacen las personas, ¿verdad? Muchas personas se hacen tatuajes con dragones, como Bruce Lee, ese gran hombre de las artes marciales, ¿verdad? Y llaman mucho la atención esos dragones desde la antigüedad, ¿verdad? Esa cultura ha venido trabajándose y hasta nuestros días todavía se viene manejando mucho. Los grupos de rock, ¿verdad? Las personas se tatúan esos dragones. Los babilonios tenían la hidra del dragón de 7 cabezas. Los egipcios tenían a Tifón, que era un dragón que en su mitología, ¿verdad?, persiguió a Osiris. Los cananeos tenían a Leviatán, que estaba relacionado con Rahab, que era el monstruo femenino del caos. El dragón es un símbolo de Satanás, ¿verdad? Y por eso es que está muy impregnado en la cultura de todos los años hasta nuestros días. Le decía yo, los grupos de rock, ¿verdad?, se tatúan sin saber ni siquiera, sin entender qué es lo que hay detrás de todo esto. La Biblia nos explica el origen, de dónde provino esta figura del dragón, ¿verdad? Donde aparece de manera literal y metafórica como enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver esto en el Salmo capítulo 74, verso 13. Aquí nos empieza a hablar la palabra de Dios acerca del dragón. Dice: tú dividiste el mar con tu poder. Está hablando cuando Dios liberó al pueblo de Israel para que pasaran en seco sobre el mar rojo. Les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Venía Israel, se abrió el mar, y aquí hay una visión profética de lo que ve el salmista. Cuando Faraón y Egipto está persiguiendo al pueblo de Israel, se ven esos monstruos marinos en medio del mar,
y se ve a Leviatán, no de manera literal, pero sí de manera espiritual. Los judíos no lo vieron, pero estas figuras eran invisibles, pero la Biblia nos narra que ahí estaba el Leviatán. Leviatán significa, viene de dos palabras en hebreo, libi, atán. Libi significa serpiente y Atán la constelación del dragón, de ahí viene. ¿Sí? ¿Qué características nosotros conocemos del dragón? También vienen en la Biblia. Job capítulo 41, verso 18, dice así la palabra de Dios: resopla y lanza deslumbrantes relámpagos, sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico, de ahí viene lo que echan fuego. Chispas de lumbre salen disparadas, lanza humo por la nariz como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca, ¿verdad? Verso 31 dice: hace hervir las profundidades como un caldero, agita los mares como un frasco de ungüento. Una estela brillante va dejando tras de sí, cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es el rey de todos los soberbios. Entonces Satanás toma esa figura de dragón, de esa soberbia, de ese poder, de esa altanería, de ese tipo de características, ¿verdad? Y ya lo vimos, pues todo esto se ha venido infiltrando en la cultura. ¿Por qué si nosotros físicamente como humanidad no hemos visto un dragón? ¿Por qué tenemos esas ideas? ¿De dónde salen esas ideas en las películas como Godzilla, ¿verdad? Esos dinosaurios con alas, esos dragones que salen, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Dragones representando el mar, otras películas representando dragones buenos y dragones malos. También le he dicho mucho esto. Satanás confunde mucho y trata de que la gente, ¿verdad?, diga, ay, que los dragoncitos bonitos y buenos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que todo esto es una trampa. ¿Para qué? Para que cuando el dragón aparezca, a la humanidad se le haga algo totalmente natural. ¿Sí? Ahora, probablemente esta descripción en la que nos habla el libro de Job acerca de las características del dragón hayan sido originales de la serpiente que estaba en el huerto del Edén, porque de ahí hubo una maldición. Vamos a Génesis capítulo 3:1, donde nos habla acerca de la serpiente y no nos dice cómo era la serpiente, nada más nos dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? Esta palabra serpiente en el griego es nahash, que vemos también en Apocalipsis, y que se refiere a Satanás, ¿verdad? Y que en ese momento Satanás había sido reducido al nivel de los animales y probablemente tenía alas y tenía ciertas características de las que ya hablamos, ¿verdad? Algo interesante que podemos nosotros resaltar de esta parte es que la teoría de la evolución, ¿verdad?, nos ha querido vender la idea de que venimos de los animales, ¿verdad? Y esto de que venimos de los animales refuta la idea de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y entonces esto también ha sido trasladado a las mitologías y a las diferentes religiones. Por ejemplo, Dagón, el filisteo, el dios filisteo, era mitad pez y mitad humano. O sea, siempre hay esa situación de el hombre quererse equiparar con el animal, cuando Dios dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza y Él le dio aliento de vida y Él creó a los animales. Inclusive Dios le dio la autoridad a Adán sobre todos los animales. Nosotros somos la creación perfecta de Dios y no tenemos por qué refajarnos al nivel de los animales. Entonces Satanás quiere hacernos creer que venimos de los animales y quiere rebajarnos a ese nivel, ¿verdad? Las corrientes ideológicas más perversas que la humanidad ha tenido descienden precisamente de esa teoría de la evolución, ¿verdad? Que venimos de los animales, y de ahí se derivan otras más corrientes como el fascismo, el nazismo, el comunismo y otras cosas que nos quieren hacer entender y ver que nosotros venimos de una raza inferior y que venimos evolucionando y que no fuimos creación de Dios, cuando la Biblia lo dice específicamente. Y no ha habido ninguno que nos vincule, ningún elemento científico real, verdadero, palpable, que nos vincule con los animales. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, Satanás recibe esa maldición y entonces ya es eliminada esa parte de él. Dice Génesis 3:14, aquí es donde podemos ver nosotros cómo fue reducido todavía más. Dice: Dios el Señor
Le dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre su vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Aparece esta maldición, ¿verdad? Donde Satanás es reducido en su figura, ¿verdad? En su aspecto, vamos a decirlo así, físico, ¿verdad? Y entonces Satanás se ha rebelado contra todo esto y ha promovido esa cultura del dragón para que todos tengan esa percepción de que él sigue siendo ese dragón poderoso con todas esas características. El dragón es Satanás, es esa serpiente torcida, enemigo del pueblo de Dios y enemigo del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver rápidamente algunas de las características de ese dragón. Dice que era color rojo encendido. ¿Sabes cuál es el color rojo encendido? Es el color de la sangre. Y eso representa el homicidio. Vamos a Juan 8:44, donde la palabra de Dios nos dice: ustedes son de su padre el diablo. ¿A quién les dijo? A los fariseos, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque él es un mentiroso, él es padre de la mentira. Jesús nos ha dicho que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Él es un asesino, él es un sanguinario. Por eso es que si usted se ha dado cuenta, hoy en día el espíritu de muerte, el espíritu de asesino se ha pronunciado muy fuertemente en las personas. Hay personas que matan por 1,000 pesos, por 2,000, por 3,000 pesos. Los políticos no les importa que sus decisiones sean genocidas. Ahorita precisamente en la agenda de la nación, ¿verdad? Se están retomando algunos asuntos muy importantes para enjuiciar a esos gobernantes que permitieron o que fomentaron en la mayoría de los casos el asesinato de personas inocentes. ¿Por qué? Influenciados ¿por quién? Por Satanás, porque Satanás es asesino desde el principio. Otro, las 7 cabezas. Vamos a Apocalipsis 12:13 y dice: y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. 7 cabezas, 10 cuernos. El 7 representa 2 cosas: plenitud o algo completo. Las 7 cabezas simbolizan una concentración de liderazgo e inteligencia completa. Las 7 cabezas representan los 7 imperios que han sido antisemitas, es decir, que han odiado y perseguido a los judíos desde Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persa, los griegos, los romanos y finalmente esta última cabeza que representa el anticristo, que también odiará y perseguirá a los judíos. Ahora vamos al tercer punto, la furia del dragón. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 12:4: con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Él quiere matar al hijo de la mujer. ¿Quién es el hijo de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. Él tiene esa furia. Ahora, ¿qué significa eso de las estrellas? Las estrellas son una referencia a los ángeles caídos, los Kaukaf, que ya le había yo dicho en otras ocasiones. Rápidamente nada más vamos a ver el pasaje para no dejarlo así abierto. Isaías 14:12 nos habla acerca de esta caída de Satanás. Dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Esta es la ambición de Satanás, este es el propósito de Satanás. Satanás quiso ser Dios, quiso tomar el trono y el lugar de Dios, pero por eso es que fue expulsado. En Daniel 8:9 la Biblia nos dice: de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos y derribó algunas estrellas y las
pisoteó, ¿verdad? Eso de que arrastró las estrellas, pues fue que se jaló a la tercera parte de los ángeles del cielo y de ahí constituyó su ejército de demonios. La tercera parte de las huestes celestiales se vinieron con Satanás, se dejaron influenciar por el enemigo, ¿verdad? Esto es algo que más adelante vamos a ver. Muchas veces la gente se deja engañar y se deja influenciar. Arrastrar significa sireí, que significa barrer como con una escoba. Significa rojo, que llevan a tirar al suelo o hacia abajo con gran fuerza, ¿verdad? Eso significa arrastrar, ¿verdad? Ambos verbos nos dejan ver que Satanás es rudo en su trato con sus seguidores. Muchas personas piensan, ¿verdad? Y creen, muchos satanistas que se han dedicado en su vida a Satanás, a servir a Satanás, dicen que sí, les da muchas veces poder, muchas veces les da dinero, les da muchas cosas, pero también les cobra muy caro y es muy rudo con ellos. Vamos a Efesios 6:12, donde la Biblia nos habla acerca de estas huestes celestiales. Dice, porque nuestra lucha, la lucha tuya y mía, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, este mundo donde Satanás es el príncipe, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales, en el segundo cielo, del que el otro día yo le hablaba. Entonces, el enemigo, Satanás, tiene un control muy estricto sobre el reino de las tinieblas, ¿verdad? Un control muy estricto sobre esos dictadores que han sido usados para controlar a la humanidad, como Hitler, como Hussein, ¿verdad? Ahora déjame decirte algo bien importante, ¿verdad? Satanás tiene un espíritu controlador, por eso es rudo, porque los quiere tener a sus huestes ahí bien amarrados, ¿verdad? Bien controlados, ¿verdad? Más adelante, cuando hablemos de las religiones, vamos a hablar precisamente el identificar una religión. El identificar inclusive una secta es que las sectas y las religiones tienen control sobre sus seguidores. Quieren tener control absoluto sobre sus vidas, sobre sus decisiones, sobre sus recursos, lo cual nosotros vamos a ver un poco más adelante. Entonces el objeto de Satanás, ¿verdad? Fue en contra del Mesías, querer devorar al Mesías. Esto es desde siempre, desde Moisés, desde Ruth, desde Herodes, siempre se ha parado enfrente con la idea de devorar al Mesías, ¿verdad? Pero él no entendió, ¿verdad? Y ni cuando influyó en el corazón de Judas para traicionar a Cristo, él pensó que él había ganado, que él había derrotado, pero él fue vencido precisamente en la cruz del Calvario. Al propiciar ese odio, ¿verdad? ¿Con qué odio los fariseos le decían a Poncio Pilato, sacrifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Y cuando le decían, danos a Barrabás y no nos das a Jesús, ¿verdad? Y Poncio Pilatos no entendía por qué, pues precisamente por ese odio que el enemigo había sembrado en sus corazones para matar al Hijo de Dios. La ascensión de Cristo, algo bien importante. En capítulo 12, verso 5 nos habla acerca de que ella, la mujer, que es Israel, dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones. ¿Con qué? Con puño de hierro. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, y dice la palabra que anduvo todavía 40 días con sus discípulos, afirmándolos, y después dice que fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Y que ellos vieron cómo fue llevado hacia el cielo, ¿verdad? La ascensión de Cristo significa que fue llevado a gobernar con gran poder, con gran autoridad, poniéndolo por cabeza sobre todas las cosas del universo. Y muy pronto será cabeza sobre este reino. Ya lo vimos en el mensaje pasado. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Salmo 22 nos dice... en el verso 8 nos dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como a vasijas de barro. Y este pasaje, le dije en el mensaje pasado, es ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Amén, a su nombre sea la gloria. Ya está hablando de Jesucristo, de nadie más, y la mujer por lo tanto es Israel. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino del pueblo de Israel. A su nombre sea la gloria. El resguardo de Israel, precisamente vamos a hablar de eso ahorita. Apocalipsis 12:6 dice la palabra de Dios. Y la mujer huyó al desierto, al lugar que Dios le había preparado
para que ahí la sustentaran durante 1260 días, que es el periodo de la gran tribulación, los 3 años y medio. Todo está perfectamente encajado, como se lo he venido platicando. Está la tribulación, donde Israel va a firmar el pacto con sus enemigos. Habrá paz. 3 años y medio, habrán sacrificios, pero a los 3 años y medio el anticristo cometerá el horrible sacrilegio y entonces perseguirá a la nación de Israel. Aquí lo estamos viendo claramente, como lo vimos en Apocalipsis 11:2, que dice: no incluyas al atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad durante 42 meses, que son los 3 años y medio de los que estamos hablando aquí. En ese periodo, el anticristo va a perseguir a la nación de Israel, pero la nación de Israel será resguardada. Y esto ya había sido profetizado. Daniel capítulo 11, verso 41. Dice la palabra de Dios: también invadirá nuestro hermoso país, y muchos países caerán bajo su poder. Y está hablando del anticristo. Aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Edom es una ciudad que ahora nosotros la conocemos como Petra, y Moab es Jordania. Ahí es donde los judíos serán refugiados, ¿verdad? Ahí es donde estarán resguardados. Los jordanos descienden de Lot, ¿verdad? Acuérdese Génesis capítulo 19, cuando las 2 hijas de Lot tuvieron incesto con su papá. De ahí nacieron Moab y de ahí nacieron Amón. Bueno, ahí en esa parte, en esa ciudad de Petra, Sela, que ahora es Petra, es el nombre que le dieron los romanos. Ahí el anticristo va a perseguir a Israel, pero no va a poder alcanzarlos, porque ahí estarán escondidos, ¿verdad? Después de que los romanos conquistaron Petra, después cayó en manos de los árabes, ¿verdad? Y actualmente es un valle muy largo, que está muy estrecho, donde solamente pueden pasar 2 personas, y tiene montañas, hermano, que miden de 70 a 100 metros de altura. Ahí se ha resguardado el pueblo de Israel y ahí no podrá ser alcanzado. Y ahí nosotros vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24:15, donde dice: así que cuando vean el lugar santo, lo que le decía yo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, verso 16, los que estén en Judea huyan a las montañas. ¿A cuáles? A esas de Petra. Y el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, porque esa persecución será repentina. Amén. Vamos ahora a otro aspecto, el aspecto número 4, la batalla cósmica. Apocalipsis 12:7. La palabra de Dios dice así: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Aquí estamos hablando de una guerra cósmica. Daniel está leyendo, ¿verdad? Lo que Jeremías había profetizado acerca de la cautividad, y empieza a orar para que Dios le revele. Y ahí se acuerda que en Daniel vimos que hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Entre el ángel que fue a darle la noticia a Daniel, pero que no podía llegar. ¿Por qué? Porque el emperador o el gobernador de esa región no lo dejaba pasar, y tuvo que pedir la ayuda de ¿quién? La ayuda de Miguel, el arcángel, ¿verdad? El líder de los ángeles. Esas son batallas cósmicas. Cuando se refieren a batallas cósmicas, estamos hablando de que son batallas entre entidades de los cielos y entidades de Dios, ¿verdad? Y nosotros hablamos aquí de esta batalla. Los protagonistas de esta batalla cósmica que está en Apocalipsis, pues son los serafines que están arriba en el trono de Dios, ¿verdad? Que son, ya vimos cuál es su descripción. Junto a Dios están también los querubines, ¿verdad? Que también son parte del ejército de Dios, ¿verdad? Que tienen 6 alas u 8 alas, dentro de los cuales tenemos a los 4 seres vivientes, ¿verdad? Los querubines que aparecen junto al arca, que salen del propiciatorio mirando hacia el centro, ¿verdad? Están los ángeles que no tienen alas, ¿verdad? Porque no son querubines ni son serafines. ¿Sí estamos? Están los ángeles caídos, que son la tercera parte del ejército del enemigo. Están los arcángeles, ¿verdad? Que son los jefes de los ángeles de Dios, como el caso que acabamos de ver de Miguel. Ni los serafines o querubines bajen a la tierra, solamente bajan ¿quién? Los ángeles. Acuérdense, por ejemplo, el ángel Gabriel, que era llamado el correo de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, todos estos
también tenemos a Satanás, que tiene organizado a su ejército. En Efesios 6:12 la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y aquí también tenemos una jerarquía. Tenemos a su rey, que es Satanás. Tenemos a los príncipes o principados. Tenemos a las potestades o autoridades. Tenemos a los gobernadores y tenemos a los demonios, que son las fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Satanás, por ejemplo, tiene principados sobre cada nación, sobre México, sobre Estados Unidos. Satanás tiene gobernadores sobre cada estado: el estado de Hidalgo, el estado de México, el estado de Tlaxcala. Si usted se ha dado cuenta, ya le había yo comentado, en algunos lugares se acentúa más una actividad pecaminosa, ¿no? En algunos la prostitución, en algunos otros el alcoholismo, así, de diferentes maneras. Los ángeles son diferentes a los demonios. Los ángeles no posesionan a las personas, y los demonios sí se posesionan de las personas, ¿sí? Bueno, y entonces en esta batalla, pues ¿quién sale perdiendo? Satanás. Vamos a Apocalipsis 12:8, donde dice: pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Ya le decía yo, fue expulsado y fue arrojado ¿a dónde? Al mundo, a la tierra. De tal manera que cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, Satanás ya andaba ahí. ¿En dónde? En el huerto del Edén, ¿verdad? Y que junto con sus ángeles fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, junto con sus demonios que ahorita gobiernan esta tierra. ¿Estamos, hermano? Bien. Entonces todo esto nos habla, por ejemplo, segunda de Pedro nos habla acerca de los ángeles caídos, ¿verdad? La batalla que se va a liberar, la final va a ser la de la gran tribulación. Esta ya se dio, ¿verdad? Aquí cuando dice que no tuvieron fuerza, se usa la palabra griega ichuo. No tuvieron la fuerza suficiente, ¿verdad? Ahora también sabemos que de repente algunas batallas, como en el caso de Daniel, no las podía librar un ángel, porque un ángel tiene menor jerarquía que un arcángel, ¿verdad? Sí, entonces también ahí acuérdese que el ángel le tuvo que pedir ayuda a Miguel el arcángel, ¿sí? Y finalmente Miguel el arcángel pues vence junto con todos sus huestes celestiales a esa tercera parte de los ángeles caídos, y son expulsados del cielo y son enviados hacia la tierra. Vámonos ahora a ver los nombres de Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice así: así fue expulsado el gran dragón, es uno de ellos, aquella serpiente antigua, otro nombre, que se llama Diablo, otro nombre, que se llama Satanás, otro nombre, y que engaña al mundo entero, otro nombre. Fue arrojado junto con sus ángeles. Entonces tenemos primero al gran dragón, en griego megadragón. 2, serpiente antigua. La primera aparición de Satanás fue en forma de serpiente, ¿verdad? La forma sutil de la serpiente, que no hace ruido, que se inmiscuye. Apocalipsis, 2 de Corintios 11:3 nos dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿verdad? Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. También puede engañar a los cristianos de manera sutil, de manera así como que no dándote cuenta. ¿Sabes yo cómo me he dado cuenta que muchos cristianos están siendo engañados hoy en día? Por el internet, por los falsos maestros, por los falsos profetas. Sueltan cada aberración. Y lo que me da tristeza, que conozco hermanos en Cristo que participan de esas cosas, inclusive las comparten, y a veces yo me pregunto, ¿qué aprendieron todo el tiempo que por lo menos su servidor les estuvo predicando la palabra de Dios? Tengamos mucho cuidado, porque Satanás es bien astuto, y cuando menos ya veo ahí un hermano que dice que no es necesario reunirse, ya veo otro hermano que dice que el misticismo, que quién sabe cuántas cosas se andan metiendo en cosas que no. Porque Satanás es bien, pero bien astuto. 2 de Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Nosotros tenemos que aprender las artimañas de Satanás. Y muchas de esas artimañas vienen de la palabra de Dios, porque Satanás conoce la palabra de Dios. Acuérdese cuando quiso hacer caer en tentación a Jesús. ¿Con qué lo hizo caer?
con la palabra de Dios, pero Jesús también conocía la palabra de Dios y con la palabra de Dios le contestaba. Entonces yo veo también, hermano, que muchas veces la falta de conocimiento nos lleva a perecer. Tengamos mucho cuidado, porque Satanás es astuto y se va metiendo en los hermanos, y ya cuando menos vemos, ya los perdimos. Ya andan en el judaísmo, ya andan en misticismos, ya andan en rebeldía, ya andan queriendo armar sus propios grupos, ya andan queriendo, hermano, de verdad, es algo tremendo que estamos viviendo en nuestros tiempos. No ignoremos sus facultades mentales, sus maquinaciones. Las estrategias de Satanás es emplear las mentes. La mente humana es el taller favorito de Satanás. Y si el pueblo de Dios no tiene conocimiento serio de la palabra de Dios, fácilmente caerá. Satanás siempre anda maquinando cómo impedir que la iglesia avance. Satanás anda siempre maquinando cómo impedir que el pueblo de Dios se comprometa, esté compartiendo su fe, esté creciendo en la oración. Siempre anda metiendo cosas ahí para poder atacar a través del entendimiento. ¿Se acuerda cuando el Señor les dijo que no podían comer del árbol del bien y el mal? ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás utiliza esa parte, ¿verdad? Esa parte de la filosofía, esa parte de crear corrientes, de crear pensamientos, ¿verdad? No le estoy diciendo y no le estoy hablando que tenemos una fe ciega. Al contrario, tenemos una fe fundamentada en la palabra de Dios, pero debemos acercarnos a la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios. Porque Satanás ataca nuestro entendimiento para que seamos extraviados. Él nos quiere destruir, nos quiere corromper. Satanás ataca, ¿verdad? Todo aquello, déjame decirte un principio bien importante. Todo aquello que ataca tu relación con Cristo no viene de la palabra de Dios y no viene de Dios. ¿Viene de dónde? Del diablo. ¿Sí? Por mucho que tú le quieras adornar, por mucho que tú le quieras decir. Yo ahorita le acabo de decir, por ejemplo, que yo estoy en contra de que el hombre controle al hombre, pero no estoy en contra que Dios te controle, que te rijas por la palabra de Dios. En eso nunca estaré en contra. Que realmente veas lo que dice la palabra, la Biblia, y la vivas y la pongas en práctica, ¿verdad? ¿Sí? Porque Satanás se va metiendo y poco a poco las personas empiezan a vivir de manera deshonesta, sin integridad, sin sinceridad, ¿verdad? Y Satanás se va metiendo y va corrompiendo la mente del hombre. Y de repente, cuando menos ves, el hombre ya está llevando una doble vida. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos que se dejan llevar por la artimaña de la gracia, y piensan que la gracia es una tarjeta y una licencia para pecar, y convierten la gracia en libertinaje. Y entonces todas estas cosas, ya cuando menos te das cuenta, ya la gente está totalmente presa del enemigo. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Voy de acuerdo con los incrédulos, para que no vean la luz gloriosa del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces Satanás quiere cegar la mente, pero no nada más de los incrédulos, sino también de los que conocen. Ahora también se llama el diablo y Satanás. Diablo significa el que difama, el que calumnia. Satanás significa adversario o enemigo, contrincante. Satanás no solo es el enemigo de Dios, sino también es enemigo de la humanidad, es enemigo de los cristianos, es enemigo del pueblo de Dios. Satanás solo vino a robar, matar y destruir, ¿verdad? Satanás engaña al mundo entero. Hace el mensaje anterior yo le decía que los reinos de este mundo le pertenecen ¿a quién? A Satanás, y muchas veces mediante el arte, mediante el deporte, mediante la ciencia, mediante el cine, mediante la política, mediante muchas cosas engaña. Y lo más triste, mediante la religión. Engaña al mundo entero. Segunda de Corintios 11:14 nos dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso yo le digo que tenga mucho cuidado, porque Satanás se disfraza. Ay, es que tal pastor dijo, es que tal hermano dijo, y yo creo que sí es cierto lo que él dice, aunque esté diciendo puras tonterías que no estén en la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque Satanás es especialista en disfrazar las cosas. Disfrazar es un sinónimo de metamorfosis, cambiar de forma, ponerla de otra manera, que las cosas malas sean parecer buenas. La palabra de Dios en Isaías dice: ahí aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Hoy en día está la confusión, que muchas cosas que son malas prácticas las defendemos y las ponemos como buenas. ¿Sí?
Satanás se disfraza como ángel de luz a través de la religión, a través de la filosofía, a través de las corrientes filosóficas, ¿verdad? Que muchas veces decimos, pues si no tiene nada de malo, la meditación, que el Dalai Lama y que quién sabe qué tanto. Todas esas cosas las utiliza Satanás para confundir a la gente y llevarlos y tenerlos cautivos. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que sacarlos de su engaño. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice, y un siervo del Señor, escucha bien lo que te voy a decir, no debe andar peleando, porque tampoco nos vamos a pelear usando vanas palabrerías, dice la Biblia. Más bien, debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. No se trata de que nos peleemos. Así humildemente debe de corregir ¿a quién? A los adversarios, con la esperanza de que Dios le concede el arrepentimiento. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Usted y yo no tenemos que ganar una discusión de religión. Usted y yo tenemos que compartirle a Cristo, a la persona. ¿Sí me explico? Verso 26. De modo que despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Sí? Entonces usted dígale. Ya si la persona no quiere, esa ya es su responsabilidad. Yo le he platicado muchas veces a la iglesia que hace algún tiempo en la universidad, en una de las universidades donde yo trabajo, estaba platicando con un agnóstico, con un ateo, y le estaba yo dando las razones por las cuales yo creo y estoy convencido de que Dios es real. Y le estaba yo predicando el evangelio y él me estaba diciendo, bueno, puede ser que tengas razón, pero no, yo estoy en lo cierto. Y entonces yo, para no discutir con él, al final le dije, mira, tu posición es encontrada a la mía. Si tu posición es verdadera y la mía es mala, al final de los tiempos, ¿verdad? Pues yo no perderé nada. Simple y sencillamente, ¿verdad? Habré vivido una vida creyendo en un Dios que no existió nunca y cuando me morí se acabó la cosa y ya, pero viví con gozo, viví con paz, muchas cosas. Al final, si lo que yo digo es cierto y lo que tú dices no es cierto, yo sí te quiero decir una cosa, estarás en el infierno. Así que considera. Y finalmente, hermano, nosotros no es necesario que nos confrontemos, que seamos amables, aquí como Pablo le dice a Timoteo, que seamos capaces de enseñar y no irritarnos, no llegar a un punto de necedad, sino simplemente de transmitir la verdad y ya las personas deberán tomar su decisión. Amén. Amén. Recordando nosotros que están, como dice aquí, escapen de la trampa del diablo donde están cautivos. Amén. A su nombre. Ahora vamos rápidamente a ver los últimos puntos. Ya son pocos y son muy cortos. La victoria de Dios, Apocalipsis 20:10, dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Así que ese personaje, ¿verdad?, que habla probablemente es uno de los mártires de Cristo el que está diciendo esto. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los que también dice en Apocalipsis 6:10, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Aquí está diciendo esa voz, ese clamor es probablemente de los mártires, ¿verdad? Que están diciendo: ya llegó la salvación, finalmente el Señor nos escuchó. Y hay varios aspectos que hay que levantar aquí. Ha llegado la salvación. La salvación en este pasaje se utiliza la palabra soteria, que es una palabra en griego, que anuncia que ha llegado la salvación, y no se refiere precisamente a la salvación de nuestros pecados, porque esa ya fue hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Se refiere a la liberación de la potestad y de la victoria de los que pusimos en el Mesías nuestra confianza. A eso se refiere. Se anuncia que ha venido el poder. Se refiere al poder de Dios que ha sido manifestado al expulsar a Satanás. Que ha venido el reino, que se ha completado la oración de nuestro Señor Jesucristo: venga tu reino. Que fue arrojado el acusador. Acusador, aquí me entretengo rápidamente, algo muy breve, pero que muy importante, que se lo quiero comentar. Se utiliza la palabra griega categoros, que significa el que hace pronunciamientos legales en contra de alguien.
Aquí no está diciendo que Satanás es chismoso. Aquí está diciendo que Satanás es nuestro acusador. ¿Se acuerda que llegaba cuando en el libro de Job dice la Biblia que los ángeles y los hijos de Dios se presentaban y entre ellos se presentaba ¿quién? Satanás. ¿Y qué es lo que hacía? Iba a acusar. Mira, bueno, iba a decir que andaba rodeando la tierra y entonces ahí el Señor le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Y ahí le dice, bueno, porque lo tienes bien bendecido. Lo estaba como acusando, pero estaba diciendo algo real, porque verdaderamente Job contaba con la bendición ¿de quién? De Dios. Así que déjame decirte que cuando Satanás hablamos del acusador, no estamos hablando de que es mentiroso. Satanás no puede llegar con Dios y acusar ilegalmente. Cuando Satanás acusa es porque tiene razón de acusar. Es una acusación legal. Por eso muchas veces dice aquí que es el acusador de nuestras almas. Él está viendo qué hace el cristiano y va y se lo dice a Dios. Entonces Dios por medio del Espíritu Santo nos redarguye. Porque ya Satanás fue y nos acusó, ¿verdad? Mediante un mensaje en la palabra de Dios, mediante un profeta que Dios te manda, que te reprenda, mediante la palabra de Dios, mediante un tiempo de oración, mediante algo Dios te hace ver. ¿Sí? Y ahí es cuando tú y yo tenemos que arrepentirnos. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y está hablando a la iglesia. ¿La iglesia peca? Sí, sí pecamos. Pero ¿qué crees? Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye para decirnos, ¿sabes qué? Satanás ya te acusó. Entonces tienes que venir y doblar tus rodillas y pedirle perdón a Dios. Que tengas ese arrepentimiento. ¿Sí? Así que tú y yo tenemos que acercarnos y confesar nuestros pecados. ¿Te acuerdas de Saúl? Saúl pecó delante de Dios. Y Samuel fue y lo confrontó. Y en lugar de arrepentirse, se justificó delante de Dios. David también pecó. Pero cuando llegó el profeta Natán a confrontarlo, David se arrepintió y pidió perdón. Entonces ahí está la gran diferencia. Si nosotros pedimos perdón, nos volvemos y nos refugiamos a la gracia de Dios. Pero si nos justificamos y nos aferramos a nuestros pecados, hace ratito le decía yo acerca de esas artimañas que Satanás usa. Una de las artimañas que Satanás usó por un tiempo y sigue usando en estos tiempos es la justificación total y absoluta de nuestros pecados ayer, hoy y siempre. Y aunque tú sigas pecando, muchos dicen, yo no tengo que pedirle perdón a Dios porque Él ya me perdonó. No, nosotros tenemos que pedirle todos los días perdón y ponernos a cuentas con Él. Porque caemos, porque pecamos, porque necesitamos de su gracia para ser restaurados, para ser perdonados. Y aquí lo está diciendo claramente, si es el acusador de nuestras almas, sí lo es. Y no dice mentiras porque no le es permitido decir mentiras delante de Dios. Pero aquí tú y yo tenemos el recurso de acercarnos a Dios. ¿Sí? Dice aquí en Apocalipsis 12:10b, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y de noche. Ahora dice día y de noche. También en la noche Satanás y los demonios andan acusándonos, ¿verdad? Y por eso tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Yo les digo aquí a mi familia, porque me han escuchado, que luego en la noche me da un calambre. Y esos calambres, hermanos, son tremendos, ¿no? Y entonces yo empiezo primero a quejarme y después le empiezo a decir al Señor, Señor, ayúdame. Pero después le empiezo a decir, perdóname, Padre, por todos mis pecados. Y empiezo a arrepentirme delante de Él, ¿verdad? Y mi familia se ríe, ¿verdad? Ya te pusiste, sí, ya me puse a cuentas con Dios porque ese calambre que me dio fue tremendo. Y yo a veces así lo veo, yo a veces tengo sueños donde Dios a veces me despierta para orar por alguien, por alguno de los hermanos de la iglesia, algún familiar, y yo siento esa angustia y empiezo a orar. Pero otras veces también me siento culpable, me siento mal y empiezo, a ver, Señor, ¿qué hice? Perdóname. Seguro por ahí alguien me anda acusando, ¿verdad? Y entonces sí ya puedes decir, como dice el salmista en el verso
capítulo 4, verso 8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Acercarnos a Dios. Él es el acusador, pero no va a acusar cosas que no hayas hecho, va a acusar cosas que hiciste. Y es mejor que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios y vivamos todos los días de nuestra vida poniéndonos a cuentas con Él. Los elementos de la victoria, número 7. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre. Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de la cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar su muerte. Vencieron. Significa estar arriba de las circunstancias. Un cristiano que confía en Dios está por encima de las circunstancias. Cristo dice que somos más que vencedores, estamos encima de cualquier circunstancia. Segunda de Corintios 4:8 nos dice, nos vemos atribulados en todo, dice Pablo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, vivimos en victoria. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, independientemente de que la estemos pasando mal. Los hermanos que se han enfermado, que se han contagiado. Estaba yo viendo en el Facebook la oración de un siervo de Dios, un evangelista, que ahorita está en el hospital, gravemente enfermo por COVID. Pero yo pude ver que antes de irse al hospital, él subió una transmisión y estaba orando a Dios y le estaba diciendo, Señor, me siento muy mal, tengo mucha temperatura, pero tú estás en control y yo vivo encima de estas circunstancias y cual sea tu voluntad, yo vivo en victoria. Podemos pasar dificultades, pero nosotros vivimos como vencedores. ¿Por qué? Porque le hemos vencido al enemigo. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre mediante la cual tú y yo hemos sido librados del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Dice la Biblia que por su llaga hemos sido sanados, ¿verdad? Y entonces somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Luego también dice que vencemos por la palabra del testimonio. Esta palabra del testimonio significa marturero en el griego, que es la conducta santa diaria, lo que estamos tratando de agradar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Esa palabra del testimonio, que damos testimonio. Escucha bien, dar testimonio no significa que eres perfecto, lo acabo de decir. Dar testimonio es que amas a Dios y que cuando caes te arrepientes y le pides perdón a Dios y sigues adelante. Eso es dar testimonio de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice ahí también, vencemos no valorando la vida hasta la muerte. Dice, no valoraron su vida hasta la muerte. Esto nos habla de los mártires que habrán de morir por Cristo, ya le decía yo en ese mensaje, y los que faltan, ¿verdad? Y los que murieron desde la era de la iglesia primogénito hasta nuestros días, ¿verdad? Un cristiano que está dispuesto a morir por Cristo, el diablo se hace a un lado porque sabe que nada lo detendrá en su afán de apartarlo de Cristo. Pablo lo dijo en Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Hambre, desnudez, persecución, muchas cosas, y al final dice, ni la muerte. Ni la muerte nos podrá apartar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Apocalipsis 12:12 dice, por eso, alégrense cielos, y ustedes que habitan, pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido con ustedes, porque sabe que le queda, ¿qué? Poco tiempo. Y debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Dios ha pagado por nosotros en la cruz, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos asegurada nuestra estancia con Él en el cielo. Pero hay de aquel que se quede en la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo hará trizas. ¿Sí? Número 9. Viene un plan, el plan de seguir a la nación de Israel. Apocalipsis 12:13. Y dice, cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel, que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que volara al desierto, al lugar donde será sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente, como vimos, lejos de Satanás. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces aguas como un río para que la corriente la arrastrara, pero la tierra
ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. No sabemos bien cómo va a suceder esto, pero cuando el anticristo con todo su furor y Satanás los siga, Dios los va a rescatar. A lo mejor va a haber una especie de inundación o algo así, pero aún así los israelitas serán rescatados. Pero también, al ver Satanás que no puede hacer nada contra la mujer que es Israel, porque será sustentada durante esos 3 años y medio, ¿contra quién crees que se va a ir? Contra los descendientes de la mujer. ¿Y quién son los descendientes de la mujer? Nosotros que hemos creído en Cristo. La iglesia, dice en el verso 17, Apocalipsis 12:17, está el plan de perseguir a la iglesia. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales, ¿qué? Obedecen los mandamientos de Dios. Dígame si esta no es la iglesia. Y se mantienen fieles al testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? Ahorita la iglesia cree en Jesús, los israelitas no. Los israelitas hasta que sean rescatados creerán en su Mesías, mientras no. Pero entonces aquí está hablando de la iglesia. Entonces cuando Satanás fracasa en no devorar al Hijo de Dios y perseguir a la mujer y tampoco logra su objetivo, se va contra la iglesia. Gálatas 3:29 nos dice: y ustedes pertenecen a Cristo, dice Pablo, son la descendencia de Abraham, por si tú pensabas que no somos descendencia de Israel, de Abraham, y herederos según ¿qué? La promesa. Y está hablando a los corintios, está hablando a la iglesia. Entonces nosotros somos los descendientes espirituales de Abraham. Nosotros somos el objeto también de la ira de Satanás. Y por eso es que yo creo que en ese periodo de la gran tribulación seremos perseguidos. ¿Por quién? Por el anticristo. Pero Cristo nos dio una perspectiva que Él nos dará la victoria. Amén. Dice en Juan capítulo 15 y verso 18, Jesús le dijo a sus discípulos: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. ¿Verdad? Aborreció porque quería devorar al hijo de la mujer. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, aquí está el versículo clave, también a ustedes los perseguirán. Y está hablando de la iglesia, de los discípulos que son los padres de la iglesia. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces ya tenemos nosotros, hemos sido comprados, pero también seremos perseguidos. Aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo. Cristo quiere que entendamos que nosotros estamos cubiertos en Él, aun cuando nosotros seamos perseguidos por el anticristo con todo su furor. Si somos de Él, porque ya le decía yo en otros mensajes, si usted es del mundo, pues entonces usted no será rechazado por el mundo. Usted será alabado por el mundo. ¿Sí? Termino mi mensaje. La señal que vimos hoy de la mujer representa a Israel. La señal del dragón es Satanás. Él con toda su furia perseguirá a la mujer, perseguirá a su hijo, perseguirá a la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Habrá una batalla cósmica donde Dios va a triunfar y Satanás fue arrojado a la tierra. La victoria es de nuestro Dios. Los elementos de la victoria ya los vimos. La celebración de la victoria. Tenemos que darle gracias a Dios porque somos más que vencedores en Cristo. El plan de perseguir a la mujer, que es Israel, y el plan de perseguir a la iglesia, que es la descendencia de la nación de Israel. Dios le bendiga grandemente.